Volamos hacia la República Argentina, ya está conectado con nosotros nuestro columnista, nuestro especialista, el querido Hernán Causté, fundador de Travel Update. Hernán, qué placer saludarte nuevamente, ¿cómo estás? Hola Gus, bueno, la verdad acá contento de estar como siempre los viernes compartiendo sobre lo nuestro, siempre con novedades, siempre con lo último que nos va trayendo nuestra actualidad, ¿no? Antes que nada Sí. contarles que el 21 y 22 de mayo vamos a estar en el Hotel Hilton coorganizando el Travel Update y la Feria FETUR. Vamos a estar ambos eventos, nos unimos a coorganizar este gran encuentro, bueno, dirigido a toda la comunidad turística, a todo el B2B y todos los destinos de Argentina. Bueno, qué buena noticia para arrancar esta charla. Y obviamente, lo mencionabas, tenemos que hablar de las noticias innovadoras que marcan la industria turística. Y venimos charlando hace tiempo con los hoteleros, con los encargados de hoteles, los CEOs, respecto a lo que tiene que ver la implementación de la inteligencia artificial en la hotelería. Y hay varios puntos lindos, importantes, interesantes, como el tema de personalizar la visita, de mejorar, por supuesto, la atención al cliente. Contanos el impacto que tiene la inteligencia artificial o cómo va de la mano con la hotelería, Hernán. Mirá, en principio tenemos que entender que estamos en una sociedad cada vez más mediatizada y las personas, digamos, que interactúan más con sus móviles que con el resto del entorno. Sí. Y de alguna manera tenemos que entender también que ese diálogo que se da, por ejemplo, en nuestro caso con los clientes, es como nosotros entrar un ratito en la vida del cliente. Entonces, las comunicaciones no es que se dan tanto de que si yo te digo, te digo un mensaje, vos lo vas a entender así como tal, sino que tiene que estar todo en contexto. Entonces, primero, por esta interacción puntual que tenemos con el posible huésped, ¿no? Con el posible cliente, una de las cosas que nos va a permitir la IA y juntamente, o sea, la IA hoy en día está en todo, ¿no? Desde las campañas publicitarias, que ya Google, Meta, ya cada uno tiene sus propias inteligencias artificiales para optimizar las segmentaciones y todo, desde ahí hasta entender lo que son los deseos y las aspiraciones de nuestros clientes. Digamos que cada vez está como más finito ese tema, como mucho más asertivo. Y de alguna manera a nosotros lo que nos va a dar es de todo lo que ocurre con nuestros canales digitales se van a producir un montón de datos. Con esos datos yo no solamente voy a tener conversaciones que deriven en reservas o que deriven quizás en alguna compra, ¿sí? Según por dónde esté trabajando yo mi sistema de negocios, sino que también voy a tener un montón de datos sobre comportamientos, intereses, deseos. Inclusive hasta de temporalidades que escapan quizás a la lógica. Voy a tener como muchos insights para entender a las personas y también para entender la emocionalidad. Hoy en día podríamos leer un montón de los mensajes y sacar con un dashboard de IA, por ejemplo, cuál es el grado de sentimiento que tienen por lo general los clientes cuando empiezan a hablar con nosotros, cuando promedia la charla, cuando se termina esa charla, podríamos decir si estamos como en buena apreciación o en buena consideración, o si estamos más resolviendo problemas que de repente vendiendo nuestras disponibilidades. Entonces, ahí podemos aprender también sobre lo que es la emocionalidad del cliente porque podemos chequear todo eso que estamos hablando, ¿sí? No como te digo, no son solamente charlas que deriven en una reserva y listo, sino que podamos entender todas las motivaciones que van de un punto a otro con los clientes. Para esto, hoy en día tenemos todo lo que son los agentes de inteligencia artificial que conviven e interactúan entre ellos mismos y con la gente también. Y acá, bueno, tenemos muchos ciclos de automatización en los cuales podemos setear
lo que son nuestros propios agentes para que si alguna persona está preguntando por algo en particular y yo tengo un agente entrenado en eso, lo pueda derivar y atenderlo con la mejor calidad y de repente también hacer un filtro, es decir, que no todas las conversaciones las tome un community manager y que tiene que aprenderse todo, sino que cada uno, cada persona que llegue tenga un agente a su disposición que puede ser un agente de IA y que después eso derive en una persona, o hay veces que no necesitas derivarlo de una persona, pero sí necesitas cubrir esos lugares cuando no hay nadie. Y esa cobertura, si es de una manera más humana, es mejor. No solamente por que la charla sea cercana, sino también por entender que las personas cuando van a realizar alguna compra o algo, esa decisión de compra suele ser ese momento cero de la verdad, suele ser más corto y más inmediato de lo que se piensa. ¿Sí? Ese momento de hacer la compra. Por eso ahí sí es donde la inteligencia artificial y estas aplicaciones dan su mejor performance, ¿sí? Y a lo largo de un periodo que nosotros podamos ir siguiendo todas estas conversaciones y detectando ciertos patrones de comportamiento, también podemos saber mucho sobre la fidelización y la captación de esos clientes. Excelente, Hernán, te escuchábamos atentamente y nos quedan palabras claves como lo que mencionabas en cuanto a las emociones. Bueno, charlamos también de la personalización y demás, ¿no? Ahora, ¿cómo te imaginas el futuro de lo que se viene, ¿no? Porque parece que estamos tan avanzados, pero aún queda tanto todavía por avanzar, por caminar. ¿Qué nos podés adelantar? También una vez nos mencionaste que tenemos que ir de la mano de la tecnología, no quedarnos en el camino. Pero, ¿cómo te imaginas lo que se viene? ¿Puedes adelantarnos algo? ¿Te imaginas algo? ¿O todavía cuesta pensar en la inteligencia artificial del futuro? Yo diría que no costaría mucho pensar y te invito a este ejemplo. Viste que se está dando mucho, bueno, ustedes en Santiago del Estero con el Estadio Madre de Ciudades y los espectáculos que recibe. ¿Te habrá pasado de repente ver que el estadio está lleno con un espectáculo que vos no tenías ni idea que existía? O con Sí. algún artista que de un día para el otro va y mueve un montón de gente y es como que uno no lo vio venir. Esa es la hipersegmentación que hace que cada uno siga mucho algo que le gusta y que se forme toda una comunidad, pero que la persona que tenga inmediatamente al lado, que puede ser un amigo, un familiar o un compañero de trabajo, esté totalmente inmerso en otra. Entonces, cada uno es como que está en su mundo, pero esos mundos, en la hipersegmentación, se juntan, digamos, cada uno con sus intereses, pero de una manera tan finita que terminamos todos sorprendiéndonos de que haya tantas cosas nuevas, pero con tanta gente que ya lo sigue. Eso en realidad los procesos son iguales que antes, nada más que ahora se dan en simultáneo cada uno con su segmento específico. Entonces yo lo que creo es que el turismo, tanto en lo que sean destinos como fuera hoteles en sí mismos o tipos de experiencias, vamos a tener de repente que un día nos encontramos que hay una experiencia nueva con algo novedoso, pero que ya tiene millones de seguidores. Y nosotros digamos, pero si eso es nuevo y no estaba, ¿cómo tiene millones de seguidores? Y es por la hipersegmentación, es decir, que esas comunicaciones seguramente ya estén de alguna manera y los veamos surgir por ese lado. Pero sobre todo con estos fenómenos de repente encontrarnos con algo que está muy posicionado y muy requerido y que si no tenemos las herramientas como para saber o anticiparnos a lo que viene, puede que nos quedemos afuera, pero en ese sentido, de que, a ver, si nosotros, por ejemplo, somos una agencia de viajes y queremos concentrar experiencias, de alguna manera tenemos que estar atentos a esto porque nos puede surgir todo un público muy interesado en algo y que nosotros de repente tengamos ese algo, pero no sabemos que está ese público. Entonces, eso nos lleve a nosotros a la hipersegmentación, pero de tendencias. Y sobre todo filtrar aquellas que nos pueden interesar a nosotros como empresa. Entonces, todas aquellas cosas que de repente ya se esté hablando por aquí o por allá, las debería estar detectando para poder traérmelas a lo que sea mi oferta y poder conectarme con ese público que las está buscando. Así que para mí viene muy por ese lado, de que de repente nos encontremos con
con tendencias, pero que ya están súper arriba. Y quizás estemos un poco más alejados de lo que eran los medios tradicionales, en los cuales, sí, en otra época, cuando era radio y televisión nada más, el momento que venía un artista, no sé, de esa época como Guns N' Roses, todos sabían que venían los Guns N' Roses, desde el niño hasta la abuela, y ahora quizás venga, no sé, Dua Lipa y está el que conoce y que sigue a Dua Lipa con todo y está el que todavía ni la conoce y no sabe cómo hizo para llenar estadios o ser tan popular. Entonces yo creo que viene por ese lado. Me gustaría preguntarte también respecto a la parte ética en cuanto a la inteligencia artificial, Hernán. Y, por ejemplo, algo que se pone en tela de juicio que tiene que ver la base de datos. ¿Es seguro? ¿Causa algún temor entre las personas que van a estar o los huéspedes de los hoteles? ¿Cómo lo manejamos a esto? Mira, en principio nosotros siempre tenemos que tener un disclaimer con nuestras políticas de privacidad, que eso lo deberíamos tener siempre. De hecho, hace mucho tiempo que, bueno, si uno hace quizás una campaña en Meta, cuando antes de estar Meta y que esté todo unificado, era solamente Facebook, ya Facebook te pedía un disclaimer con todos los descargos y anuncios de políticas de privacidad, porque cada vez que manejas datos de personas, como los datos hoy en día son un activo en sí mismo, es como uno ser tomado como una moneda. Claro. Entonces, por un lado, siempre tener como nuestras políticas de privacidad y seguirlas. Es decir, si de repente tenemos, a ver, por poner un ejemplo, imagínate que nos ponemos en sociedad y nos compramos un hotel que está en venta el fondo de comercio. Por lo general, el fondo de comercio se vende con todos sus activos y los activos digitales también. Entonces, nosotros también deberíamos adherir y tener todas las comunicaciones pertinentes a que si hacemos un cambio de firma, toda la gente que está en esa base de datos sepa que hay un cambio de firma y que se respetan las políticas de privacidad. Si nosotros al vender un hotel vendiéramos la base de clientes a alguien, que es una práctica que es muy común, pero que la verdad que no está buena, es como que ahí sí, estamos comercializando los datos de las personas. De todas maneras, yo no iría, quizás no estaría tan preocupado, si nos tenemos que preocupar por algo, y creo que esto no nos atañe a todos, quizás estoy menos preocupado por los datos que dejé en todos los hoteles en donde tuve la oportunidad de quedarme, y sí, quizás me inquieta un poco más toda la información que nosotros damos a todas las aplicaciones solamente por estar vivos y por tenerlas instaladas, porque eso dice mucho de nosotros y da muchísimos datos. Entonces, en ese caso, bueno, hay distintas maneras de eso, amilanarlo un poco. Como por ejemplo, si usamos iOS, todo lo que es iPhone y todo lo que es Apple, por ejemplo, si te instalas una aplicación, está la solicitud de que no te rastreen, que no te rastreen ni cookies, ni movimiento, ni nada. Que bueno, nunca sabremos si eso es del todo así, pero de alguna manera vos estás diciendo que no querías. Entonces, eso en la legalidad sí pesa mucho. Y lo mismo si nosotros vamos a manejar, por ejemplo, una app de reservas en la cual voy a estar juntando datos de mis usuarios, que eso también esté bien transparente, cómo los voy a usar. Igual con todo esto, Gus, vos tenés que saber que hoy en día, no sé, la información que producíamos en 20 años, antes de los smartphones, ahora capaz que la producimos en un día. Entonces, o sea, la cantidad de datos que producimos con lo que miramos, lo que navegamos, lo que caminamos, nuestro GPS, la velocidad a la que caminamos y demás, nos podemos ir podemos ir muchísimo, pero creo que acá la parte ética, cuando nosotros tenemos que aplicar esto a personas, sí tenemos que tener una política muy definida y muy transparente. Sin dudas. Hernán, la verdad que es un placer, como siempre, escucharte, poder aprender de estos temas tan interesantes para la industria turística. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y te deseamos lo mejor. Bueno, un gran abrazo para todo el equipo y para toda la audiencia y nos estamos viendo prontito.
Claro que sí, abrazo muy grande, Hernán, que estés muy bien, amigo. Un abrazo. Pasó con nosotros Hernán Couté, fundador de Travel Update, y no se olviden que a ustedes también, si les interesa trabajar con Travel Update y con 360.travel, pueden hacerlo, pueden asesorarse y demás. Ya saben, se pueden conectar con nosotros con 360.travel o Travel Update para mucha más información.